ustedes? Muy buenos días. Ya estamos con la presencia del doctor Isaac Hachter porque esta mañana vamos a hablar de artrosis de cadera. Buen día, doctor. Buenos días, es un gusto y un placer, María y teleaudiencia, estar nuevamente con ustedes. Efectivamente, tal cual tú lo anunciaste, vamos a hablar de la artrosis de cadera, una patología relativamente frecuente en nuestro país y en el mundo entero, en población fundamentalmente adulta y adulta mayor, que tiene que ver justamente con el desgaste de la articulación de la cadera, y si el director de cámaras nos permite, podemos tener algunas imágenes que de alguna forma nos van a ayudar a ver la patología del problema. Ahí estamos viendo, digamos, en 4 fases, podríamos haber puesto 5, 6, 8, esto es a fines didácticos, 4 fases, lo que podríamos llamar la evolución de la patología degenerativa, es decir, de desgaste, conocida popularmente, de la artrosis de cadera. En la 1 podríamos decir lo que estamos viendo. La F es el fémur, el hueso del muslo con su cabeza, la C el coxal, el hueso de la pelvis, por decirlo de alguna forma, la cadera propiamente dicha. Fundamentalmente estas dos huesos, el fémur y el coxal o hueso ilíaco, son los que forman desde el punto de vista óseo la articulación de la cadera, y digamos ese líquido, ese colorcito celeste representa el líquido sinovial que todos tenemos en la cadera. Básicamente en esas líneas finas del coxal recibiendo la cabeza del fémur, hay un tapizado que es el cartílago, y que en la lámina 2, yo lo dibujé en rojo, podía dibujarlo en cualquier otro lugar, vemos como planteo rojo porque ahí es donde empieza en el cartílago, ya sea del coxal o del fémur. Ahí arbitrariamente lo dibujó en el coxal, pero digamos, en esa parte de la articulación comienza el desgaste. ¿Qué le pasa al cartílago? Hay alteraciones bioquímicas, no se sabe exactamente cuál es el puntapié inicial. Lo que sí se sabe es que hay alteraciones bioquímicas del cartílago y sus células, los condrocitos, y se produce una degeneración del condrocito. Se empieza a haber alteraciones bioquímicas, se empieza a desgastar. Primero es un proceso microscópico, y después un proceso macroscópico de desgaste, de afinamiento del cartílago, de alteración del líquido celeste. Yo lo dibujé en celeste, el líquido sinovial que está en esa propia articulación. Se produce una disminución de la calidad y la cantidad, y tal es así, por ejemplo, mire la teleaudiencia y María tú, como en el punto 3 se va produciendo, tal es el desgaste que afecta no solamente el cartílago de la articulación, sino el hueso que está subyacente y suprayacente. O sea, el hueso termina involucrándose. Primero comienza como una afectación del cartílago, después el hueso que está alrededor de la zona afectada también comienza a tocarse, a polillarse, a desgastarse. Incluso el espacio que hay de la articulación donde estaba el líquido sinovial, donde está el líquido sinovial, se comienza a pinzar, se comienza a tender a unirse un hueso con el otro. ¿Y eso no duele, doctor? Por supuesto que duele. Lo que estamos ahora más o menos resumiendo es el proceso fisiopatológico. ¿Cómo se ve en la clínica? En la clínica, ¿cómo consulta? ¿Qué es lo que siente el paciente con artrosis de cadera? Fundamentalmente dolor. Dolor en la cadera, en la zona de la cadera. Puede ser atrás, puede ser de costado, puede ser adelante. Y uno de los detalles y de los dolores típicos, no patognomónicos, es decir, no es que sea el diagnóstico de artrosis, pero un dolor típico de la artrosis de cadera es el dolor de la ingle. Insisto una vez más, todos aquellos que tienen dolor de ingle no podemos decir en este momento que tengan artrosis de cadera. Esto es un concepto importante, pero sí digo algo complementario. Muchos pacientes que tienen artrosis de cadera, además de tener dolor en la cadera, lo que el televidente conoce como cadera, porque la ingle también es parte de la cadera, pero fundamentalmente y característicamente la ingle propiamente dicha es un signo, es un síntoma que nos tiene que ¿Y es un dolor que se puede ir para atrás o que se localiza bien en la cadera? Primero yo te diría que arranca en la cadera propiamente dicha, insisto, de costado, atrás, adelante la ingle, pero se puede propagar hacia el muslo. También es bastante característico que la persona que tenga una artrosis de ese lado de la cadera, de ese muslo, es decir, esté afectado, y muchas veces también se puede sentir la rodilla. O sea, el paciente con artrosis de cadera sin problemas en la rodilla, puede sentir dolor en la rodilla, digamos, se piensa que es por la propagación del nervio obturador que pasa por la zona y que al estar de alguna forma rozado directamente o indirectamente puede dar como un dolor a distancia. Y también el dolor hace que uno se pare torcido, ¿no? Se pare diferente. O sea, dolor, tú lo dijiste todo, dolor es el primer, digamos, síntoma característico
la artrosis de cadera, pero después pasan otras cosas. Pasan que el paciente de repente se va a parar, llámese por el dolor o llámese por el desgaste que se produce, por el encajonamiento que se produce de la cabeza femoral en el coxal, se comienza a pararse torcido. No solamente pararse torcido, le dificulta la caminata, claro. Empieza a renguear, esa es otra característica. Otra característica también, de repente, así como yo estoy cruzado de piernas, el paciente que antes podía cruzarse de piernas, cuando empieza la afectación artrósica, le cuesta cruzarse de piernas, le cuesta de repente acordonarse los zapatos, le cuesta ponerse las medias. Son los otros síntomas y signos que evidencia la patología artrósica, y la próxima charla vamos a ver un poquito más sobre este tema que afecta a tanta gente. Bien, el tratamiento que nos interesa mucho, por supuesto, ¿no? El dolor sin duda es un síntoma que hay que atender y de repente no llegar a la fase 4 como nos mostraba el doctor. Exactamente, exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.